Bastida. El presidente Andrés Manuel López Obrador afinará detalles de una nueva iniciativa de reforma constitucional con la que busca que los organismos autónomos sean absorbidos por distintas secretarías. Estamos hablando, por ejemplo, de la Secretaría de Gobierno, de hablar también, en este caso, de la Secretaría de la Función Pública, la de Comunicaciones y Transportes. Esto sería una larga lista y, por supuesto, tendría grandes implicaciones. Pero, ¿qué son y para qué sirven los organismos autónomos en nuestro país? Es así como comenzamos hoy en este programa de análisis y debate a fondo. Saludo con muchísimo gusto a nuestros invitados, a quienes les agradezco que nos acompañen. Empiezo contigo, Jacqueline Pechrat, académica de la UNAM. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, Magda, encantada. Es un gusto que nos acompañes. Además, también Ricardo Peralta. Qué gusto que nos acompañes. Soy Ricardo, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo, además catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido. Muchas gracias, Magda. Un gusto saludarte, Jacqueline. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Hola, Ricardo. Y empezamos justamente partiendo de lo general y yéndonos después a lo particular. Empecemos por qué son y para qué sirven los organismos autónomos de México. ¿Por qué tendríamos que defenderlos? Si me lo permite, Ricardo, empiezo primero con Jacqueline. Muchas gracias. Por supuesto. Bueno, los organismos autónomos son parte de lo que se llama la evolución de la organización del Estado mexicano. El Estado mexicano ha estado dividido tradicionalmente en tres grandes poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, pero esto no termina ahí. Ha habido una evolución posterior en donde se crearon instituciones autónomas, empezando desde mediados de los 90, en 94 concretamente, con la autonomización del Banco de México, que era una institución que ya existía, pero que pertenecía al Poder Ejecutivo y que se autonomiza por vía de una reforma constitucional. ¿Cuál es el propósito de los organismos autónomos? Es que aquellas funciones que tienen encomendadas puedan estar garantizadas como funciones técnicas, funciones profesionales, que no estén vinculadas a intereses o a cálculos políticos. Todos los gobiernos surgen de algún partido político y sus programas y sus acciones están orientadas por el partido político que está guiando ese poder ejecutivo, ese gobierno. A alejarlos del gobierno, hacerlos autónomos frente al ejecutivo sobre todo, tiene por propósito que sus funciones puedan depender solamente de las características legales y técnicas. ¿Para qué? Pues para hacerlas más eficientes, desvinculándolas de lo que son cálculos políticos. Entonces, las funciones que tiene, por ejemplo, el Banco de México, que tiene que ver con estabilizar la moneda, que tiene que ver con controlar la inflación, pues son funciones que no deben de depender de los cálculos políticos o de la orientación de un gobierno. Pero esos organismos autónomos también han tenido como propósito limitar el poder de los ejecutivos, limitar el hiperpresidencialismo, que fue una característica de nuestro régimen político durante pues prácticamente toda la época de un solo partido, ¿no? De la época del PRI concretamente. Bien. Entonces, separarlos es para lograr que sus funciones no dependan del presidente. Lograr que sus funciones no dependan del presidente. Ricardo, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué son? ¿Para qué sirven los organismos autónomos? ¿Y por qué defenderlos o por qué destruirlos? Con todo gusto, Magda. Bueno, el origen es todavía mucho más antiguo. Nos remontamos a épocas muy antiguas. Estamos hablando prácticamente del siglo XVIII, cuando incluso el primer antecedente documentado que se tiene de estos organismos autónomos se le llamaba Justitia Ombudsman a un personaje que fue definido por el rey Carlos VII, de Suecia, quien eventualmente lo designó para llevar a cabo revisiones acerca de la legislación de su propio reino y que pudieran cumplirse las leyes sin ninguna intermediación por parte del propio rey. Este es un antecedente histórico que nos remonta no solamente a
un interés que en efecto evita que se concentre las decisiones y el poder político en distintos ramos como la educación, como las telecomunicaciones, por supuesto la salud. Estamos hablando también de estos organismos con un blindaje de carácter constitucional. Por supuesto que son dignos y sujetos a un análisis y una revisión legislativa muy exhaustiva. Sin embargo, esta primera intención del presidente López Obrador no obedece solamente a que se separen estas decisiones del gobierno, sino primordialmente que realmente sean autónomos estos organismos y no que estén sujetos precisamente para lo que fueron creados, que es para seguir intereses políticos, como actualmente sucede en algunos casos. Muchos de los procedimientos para el nombramiento de los titulares de estos órganos autónomos obedecen precisamente a cuotas partidistas, a cuotas políticas, y también sus deliberaciones, precisamente en la época neoliberal, pues tenemos hoy los resultados prácticamente del entreguismo que se hizo en anteriores administraciones, precisamente por esa cuota de poder, esa cuota partidista, que esto ha sido una práctica parlamentaria en los distintos órganos legislativos y que se van distribuyendo precisamente por cada una de las representaciones populares que tengan porcentualmente en las cámaras. Es decir, a pesar de crear y de tener órganos aparentemente ciudadanos, que son los que ponen a consideración de los órganos legislativos quienes puedan ocupar esos órganos aparentemente autónomos, en la práctica ha sido totalmente diverso. Y esa es la naturaleza de la iniciativa donde el presidente López Obrador ha pensado en que se tenga que revisar en los órganos legislativos una forma distinta en la cual realmente obedezca a las políticas públicas que convengan a las mayorías y no a una cúpula. Hablaba yo del entreguismo que se dio, por ejemplo, en la reforma energética con la creación de la CRE, un órgano sin duda autónomo, pero que las definiciones que ahí mismo se deliberan, y si vemos la currícula de algunos de los miembros de estas instituciones en el pasado, están totalmente ligados no solamente a poderes políticos, sino incluso intereses privados que obedecen al mismo tiempo a grandes organismos internacionales que tienen intereses, por supuesto, en países como nosotros con gran riqueza natural. Eso por poner solamente un ejemplo, pero hay otros más, bien, sin duda, que no solamente se tienen que atender, hay que estudiarlo a fondo, no es una reforma mínima porque se tiene que modificar la propia Constitución y eso requiere un estudio mayúsculo. Y que más adelante vamos a profundizar en ese tema de qué se necesitaría hacer en dado caso de que esto procediera. Déjame retomar parte de lo que mencionabas. Decías que bueno, para que realmente fueran autónomos se tendrían que hacer una serie de cuestiones y que eso es parte del fundamento de esta iniciativa que está o que va a presentar el presidente, ¿no? O sea, el hecho de que verdaderamente sean autónomos, yo preguntaría y pondría entonces sobre la mesa, para que sean realmente autónomos, esta situación se va a poder al ser absorbidos directamente por las secretarías, como lo planteó el presidente en aquella conferencia matutina, Jacqueline? A ver, yo quisiera comentar algo de lo que dijo Ricardo. Yo creo que hay una confusión que tiene el señor presidente y su proyecto. No todos los organismos que tienen cierto tipo de autonomía son constitucionalmente autónomos. El presidente ha hablado de 200 organismos autónomos, y pues los órganos autónomos que estén realmente previstos en la Constitución solamente son 11. Entonces, allí hay una confusión. Hay muchos organismos que tienen un grado de autonomía de operación, de decisión, pero que no son constitucionales autónomos. Entonces, cuando el presidente se refiere a 200 organismos, está hablando de una cantidad de organismos que son o sectorizados a alguna Secretaría de Estado, digamos, se me ocurre, por ejemplo, CONAPRED, el organismo que está abocado a regular lo que tiene que ver con la no discriminación. Bueno, pues es un organismo que tiene un grado de autonomía para cumplir sus funciones de velar por la no discriminación, pero está sectorizada a la Secretaría de Gobernación. Estamos hablando de organismos constitucionales autónomos que estén previstos en la Constitución
como autónomos, y eso les da un carácter, les da una estatura equivalente a la de los otros poderes, a la del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y Ricardo lo sabe muy bien en su carácter de abogado. Entonces, estos organismos, para poderlos crear, se tuvo que hacer una reforma constitucional. Originalmente, ninguno, ni la Comisión de Derechos Humanos, era autónoma originalmente. Pertenecía a la Secretaría de Gobernación y fue en el curso de la demanda de los ciudadanos de que la garantía y la protección de los derechos humanos tenía que ser quitada del gobierno, porque quien viola los derechos humanos, quien vulnera derechos humanos es solamente los sectores públicos. No hay de otra. El único que puede atropellar derechos humanos, son los sectores públicos, y entonces la sociedad demanda autonomía para poder actuar sobre el gobierno y sobre las distintas entidades públicas. Pretender que los organismos... Nada más acabo la idea y te dejo hablar. Constitucionales, bueno, entonces, que tienen esa la idea, gracias. Sin embargo, Ricardo, permitamos que Jacqueline concluya con la idea antes de dar paso a la siguiente. Vamos a permitirle a Jacqueline que concluya. Con todo gusto. Entonces, la autonomía constitucional sí tiene que ver con limitar la centralización del poder, y todas han surgido como procesos, demanda de los ciudadanos, sobre todo los que tienen que ver con promoción de derechos, sean derechos políticos o sean derechos humanos, como el derecho a la información, como los derechos humanos que protege la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, es muy importante la manera como son seleccionados los titulares de estos organismos. Antes eran simplemente nombrados pues por el titular del Ejecutivo, pues como nombra todo su gabinete. Hoy son nombrados a través de un proceso en el que intervienen pues los distintos poderes o el poder legislativo, que en principio pues es la representación política del país. Bien. Si se hacen cuotas o no se hacen cuotas, pues ese es otro problema. Pero sí se le arrancó al presidente la posibilidad de nombrar a estos titulares. Gracias. Bien, en un asunto más democrático. Ahora sí, Ricardo, ¿qué tienes que decir al respecto? En principio, ofrecer una disculpa. Como tú nos dijiste que el formato podíamos interrumpir, yo lo hice con toda la intención de darle una dinámica distinta, pero te ofrezco una disculpa, Jacqueline. Lo haremos de manera más ordenada. Pero comentarte lo siguiente. Sin duda, el hecho de que algunos órganos se encuentren con esa garantía constitucional es precisamente como un blindaje para evitar que de manera muy sencilla se pueda modificar la Constitución, porque evidentemente se requiere una mayoría de más de 251 votos para la Cámara de Diputados y por supuesto también la posibilidad de hacerlo a través de más de 17 congresos locales a nivel nacional y por supuesto también en algunos casos el Senado de la República. Ahora, el hecho de que solamente estos órganos se encuentren con ese blindaje constitucional es también porque se trata no solamente de derechos políticos ni de derechos humanos, sino también de derechos sociales. Estamos hablando de un blindaje constitucional que le otorga la propia Constitución a estos órganos. Sin embargo, los derechos están intocados. Y el hecho de que hoy pudiera pensarse que algunas secretarías de Estado pudieran absorber esas funciones administrativas que tienen estos órganos, no significa que esos derechos que están contemplados en la Constitución simplemente se extingan. Los derechos sociales, políticos y humanos que se encuentran en la Constitución son inalienables y son imprescriptibles y bajo ninguna circunstancia están sujetos a una discusión. El hecho de que la propuesta del presidente hable de algunos órganos y que haya simplemente referido todos los órganos autónomos que se encuentran en nuestra legislación con independencia de la propia Constitución, no significa bajo ninguna circunstancia que todos van a estar sujetos a la eliminación de una autonomía. Es tanto como pensar que la autonomía de las universidades públicas, empezando por nuestra amada Universidad Nacional Autónoma de México, perdiera la autonomía porque incluso la propia autonomía entre órgano y órgano distingue diferentes conceptos completamente diferentes, a otros órganos que también tienen esta autonomía. Por ejemplo, las universidades públicas son autónomas en cuanto a su organización, su autogobierno, la elección de sus autoridades, la autogestión, los planes y programas de estudio,
y la autonomía universitaria, por ejemplo, tendría que ser intocada. Pero también existen algunos casos, por ejemplo, como algunas universidades públicas, como es el caso de la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde nos encontramos también con prácticas que desafortunadamente han sido pues exhibidas públicamente con actos de corrupción, donde incluso el presidente del patronato se encuentra hoy procesado y sujeto a la privación de su libertad, precisamente con el pretexto de esa famosa autonomía. Es decir, se tiene que respetar la autonomía de ciertos órganos, sin duda, respecto a ciertas funciones, pero respecto a la fiscalización, a la rendición de cuentas y la transparencia, sin duda se tiene que repensar hasta dónde quienes utilizan presupuesto público puedan omitir información que debe de ser absolutamente pública, al escrutinio público. No se puede tener autonomía. Permítanme incorporar parte del siguiente tema, Jacqueline, a esta misma conversación. Realmente representan una carga para México, y para abonar aparte de lo que ya está comentando Ricardo, y que puedas externar lo que estás pensando al respecto de su comentario. Decía el presidente que al momento de eliminar estos órganos autónomos estaría ahorrando una buena cantidad de dinero. Él hablaba de que el objetivo era ahorrar aproximadamente 430 mil millones de pesos. ¿Cuánto dinero se obtendría si estos órganos son absorbidos? ¿Realmente se estaría ahorrando esa parte? ¿Cuáles son los peros que le ves en este aspecto, Jacqueline? Y al mismo tiempo tu réplica para responder a Ricardo al cuestionamiento anterior. Sí, es un planteamiento falaz decir que se van a ahorrar esos miles de millones de pesos, porque si se requiere mantener las funciones que hoy desarrollan el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INAI, el INE, etcétera, los distintos organismos constitucionales autónomos, pues eso, y lo que quiere el presidente, es que pasen a una Secretaría de Estado, es decir, que dependan de la orden presidencial, de la línea de mando presidencial. Eso afecta el ejercicio de derechos. Y imaginemos en el caso del INAI, que es el que más le molesta al presidente. El INAI tiene que garantizar el derecho de acceso a la información en todos los organismos públicos, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y, por supuesto, en el gobierno. Si lo mete a la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública sin autonomía no podría tenerlo, porque es parte de la estructura del gobierno, solamente en su caso, y tendría que absorber parte del personal del INAI, y entonces esos cálculos de ahorro del presidente pues se esfumarían, porque sabemos muy bien que las dependencias en general, la nómina absorbe entre el 80 y el 85% del presupuesto de las distintas dependencias. Entonces son cálculos pues que suena muy bonito: ahorrémonos, borrémonos de derechos humanos, no importa que los otros poderes no estén sujetos, que el propio gobierno se vigile a sí mismo, que sea juez y parte. Pues son esquemas que ya dejamos en el pasado. Estamos en un proceso de regresión con esta propuesta, y la regresión está en que, bueno, pues no son tan importantes tener un organismo electoral que vigile las elecciones al margen de los designios del gobierno. Y si hay funcionarios como los de la Universidad de Hidalgo que incurrieron en algún tipo de ilícito, pues eso no quiere decir que por eso le quitas la autonomía a la universidad. ¿De dónde sale eso? Son juicios verdaderamente falaces y simplistas. No puede ser que una persona decida el destino de una institución, o que las fallas de una persona la decidan. Entonces, si ese rector o ese secretario de administrativo incurrió en ilícitos, se persigue al secretario y se persigue a la persona que incurrió en el ilícito. No borras a la institución, por favor. Si hay alguien que incurre en un delito, no se borra la institución, se persigue el delito. ¿Tú qué opinas en este sentido, Ricardo? A ver, estábamos hablando de cerca de 430 mil millones que argumenta el presidente se podrían ahorrar, y agrego a esto una pregunta: ¿la autoridad moral es suficiente para garantizar la autonomía, Ricardo? En principio quiero comentar que sin duda los malos manejos que se han llevado a cabo en toda la época neoliberal y la moda legislativa de creación de organismos autónomos, precisamente para separar las decisiones del gobierno para el cumplimiento de derechos, hubiera sido un éxito si no se hubieran pervertido
estos propios organismos con cuotas de poder dentro de estos propios organismos. Sin duda, es responsable no solamente penal, sino administrativamente quien comete un ilícito o una falta administrativa, sin duda. Pero también hay que dejar muy en claro que el hecho de que estos organismos existan no significa que bajo ninguna circunstancia se limiten los derechos constitucionales ya establecidos en la Constitución y que la propuesta del presidente para hacer mucho más magra, mucho más delgada la burocracia mexicana y que eventualmente sea más eficiente, puede tener mayores efectos en el cumplimiento de estos derechos. ¿Por qué motivo? Ponía Jacqueline el ejemplo del INAI, el tema de el derecho a la información. Todos los servidores públicos y todo acto de gobierno por sí deben de estar abiertos, transparentes y con un efecto de rendición de cuentas permanente. Eventualmente no necesitaríamos de todo un aparato burocrático que es el INAI para que todos los mexicanos tuviéramos el derecho de saber cualquier tipo de información que tiene que ser pública en todo momento. Con el uso de la tecnología, cualquier información simplemente se tendría que teclear en un sistema que puede diseñarse para ese efecto sin necesidad de un procedimiento engorroso, burocrático, como lo es hoy el solicitar información pública a cualquier dependencia de gobierno. Por supuesto, carísima. Los sueldos de los comisionados prácticamente son similares a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros más. Yo considero, sin duda, que este tipo de instituciones deben de revisarse profundamente. Bajo ninguna circunstancia podemos continuar simplemente porque tienen ciertos años de haberse creado. No por eso significa que no se pueden modificar las estructuras y nuevos procedimientos para funcionar mejor. Yo creo que en vías de la transparencia y en vías de tener una mejor... Déjame interrumpirte. Sí. Déjame interrumpirte para poder clarificar un poco algo de lo que mencionabas. Decías que bueno, pues es una responsabilidad el hecho de que el gobierno y sus dependencias puedan estar proporcionando la información pues en tiempo y forma, porque es un derecho de todo ciudadano. ¿Qué pasa cuando esto no es así? Cuando la institución que es el ente obligado a proporcionarte esta información te la está negando. Por supuesto, existen los mecanismos hoy en la propia legislación. Hay leyes federales que protegen y que son secundarias a la propia reforma constitucional para hacerlo valer. Pero no necesitamos estos órganos engorrosos, estos órganos obesos y carísimos para el país, cuando no se ha resuelto de fondo el problema. Tenemos años con algunos órganos autónomos y ponemos un ejemplo. Por ejemplo, si hoy habláramos que algún órgano ha evitado el trabajo infantil, que algún órgano autónomo ha evitado la violación de los derechos humanos. Tenemos tantas dependencias dedicadas a lo mismo y que finalmente se sigue viviendo el fenómeno a nivel nacional, que es el momento de hacer una gran reestructuración administrativa dentro de toda la administración pública federal para tomar mejores decisiones y para servir mejor al pueblo de México y no estar siguiendo con prácticas que no han servido en absoluto a la democracia de este país. Ricardo, te interrumpo aquí para que brevemente, Jacqueline, te lo pido, por favor, puedas tener una réplica de un minutito para podernos ir a una pausa. Con todo gusto. Sí, a ver, cuando se creó el INE, por ejemplo, que es uno de los primeros organismos autónomos, sí, se creó un nuevo aparato para que hubiera elecciones libres, competidas y confiables. La Constitución desde siempre decía que las elecciones deberían de ser libres, justas, democráticas, etcétera. Pero no eran, y no eran porque estaban controladas por el gobierno. Hubo la necesidad de crear un organismo. Los organismos tienen una función. No es cierto que sean unos aparatos que no sirven para nada. Y los que no sirvan para nada, pues que se diga en dónde se sirven. En los últimos 18 años de existencia del IFAI-INAI, la sociedad mexicana se ha hecho consciente de su derecho a pedir información. ¿Cómo que la vas a encontrar en las páginas? Por supuesto que hay transparencia proactiva y hay transparencia de oficio que debe de estar y que el IFAI vigila. Si el gobierno no lo hace, ¿se va a vigilar él a sí mismo? ¿Él tan crítico se va a vigilar a sí mismo? No, necesita alguien
que tenga las suficientes herramientas jurídicas para vigilar a los gobiernos y obligarlos a que den información. El presidente dice pues que todos den y ya, pues sí, pero no la dan. No la dan aunque el presidente lo diga, y ya lo vimos con todo el asunto del archivo del general Cienfuegos. Tiene que haber información testada. Entonces, alguien tiene que vigilar qué es lo que se da. Eso es lo que hace un organismo como el INAI en el ámbito federal y en todos los estados, porque esto es algo parte de un sistema. Tendría que eliminar todo y hacer unas instancias burocráticas del propio gobierno para vigilarse a sí mismo, para ponerse limitaciones a la información que quiere ocultar, porque los gobiernos y los poderes naturalmente no les gusta que los vigilen, no les gusta ser escrutados por los ciudadanos. Entonces, por eso se requieren de estas instancias. No es cierto lo que dice, hay que ver las consecuencias de su trabajo. Si lo vemos en las consecuencias, si vemos cuánta información se ha abierto y se ha obligado a las instancias a darla, entonces podemos hacer una buena evaluación y no nada más con calificativos, la verdad. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento y al regresar platicaremos acerca de los recursos legales en dado caso de que esto procediera, si se diera adelante esta propuesta, si fuera para adelante esta propuesta de desaparecer los órganos autónomos. Con eso volvemos. ¿Cuáles y cuántos órganos autónomos sí se podrían desaparecer? Hace un rato, Jacqueline, antes de irnos al corte, cuando se hacía este recuento de qué son los organismos autónomos, nos comentabas que, bueno, al menos son 11 organismos verdaderamente autónomos y que el resto, pues, está sectorizado, ¿no? Y hasta cierto punto dependen del orden federal. ¿Cuál sería el camino si tomaran la decisión de eliminarlos? ¿Qué se tendría que hacer para que esto sucediera? O bien, el camino para defenderlos. Empiezo contigo, Ricardo. Bueno, sin duda, si esto procediera después de un análisis exhaustivo, muy minucioso, en el caso de los órganos autónomos constitucionales, se requiere evidentemente una reforma constitucional y evidentemente también reformas a las leyes secundarias que le dan la creación a estos órganos. El resto forman parte simplemente de la administración pública federal y requieren modificaciones a leyes secundarias y a los reglamentos internos de cada dependencia en algunos otros casos. Sin duda, este es un tema que requiere mucha más profundidad en su análisis. Por supuesto, está sujeto a todo tipo de opinión. La mía, sin duda, coincide plenamente con la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es necesario revisar cada una de estas actividades que realizan estos órganos, sobre todo los mecanismos de nombramiento que puedan ser más ágiles, más democráticos y donde evidentemente no obedezcan a intereses políticos o partidistas, para que esa autonomía sea absolutamente legítima y que no se ponga en dudas la actuación de los que ahí participan. Ese es el quid del problema. Yo creo que los derechos que se encuentran establecidos en la Constitución y que dan origen precisamente a estos órganos no están peleados bajo ninguna circunstancia con la operatividad de estos órganos administrativos que sin duda han sido engorrosos, son carísimos y que se duda de su funcionamiento en virtud de los nombramientos poco legítimos y que obedecen a intereses políticos. Yo creo que si esto se puede redefinir, donde se encuentre mayor democratización en el nombramiento de estos titulares, de estos organismos y de los propios comisionados que forman parte también de estas instituciones, el asunto puede ir avanzando sin que necesariamente se tenga que llegar a la eliminación de una institución. Lo que también se tiene que hacer es, bajo ninguna circunstancia, omitir cualquier Ricardo, derecho que ha ganado en la Constitución. Déjame regresarme un poco a algo que acabas de decir. O sea, nos dices que no sería necesario entonces generar todas estas modificaciones a la Constitución y demás si se analizara y si se reevaluara quiénes están a cargo incluso de estos órganos autónomos. Y además de ello, que también los presupuestos sean simplemente suficientes para su operatividad. Porque si estos recursos que hoy se están ocupando en una burocracia obesa se pueden ocupar para atender otras causas olvidadas en nuestro país, con más de 60 millones de pobres, y se pueden redefinir estas políticas de redireccionamiento hacia todos los presupuestos que hoy no tienen una dirección, que pueden ser ocupados para precisamente aquellos que hoy más lo necesitan. Yo creo que sin duda debe de atenderse primero esta primera causa.
Hoy por hoy los órganos autónomos constitucionales tienen una vigencia que la propia Constitución señala, tienen, por supuesto, una vida legislativa que la propia ley señala, pero deben de ser, bajo toda óptica, analizados a fondo y que no se trate de un botín político de unos contra otros, sino que toda la sociedad entera esté sujeta a un debate público sobre la existencia o no de estos órganos. Bien, Ricardo, déjame pasar ahora con Jacqueline. ¿Qué opinas, Jacqueline, de todo esto que nos menciona Ricardo? Por una parte, pues el camino constitucional, y por la otra también tenemos este argumento en donde nos menciona que, bueno, no sería necesario llegar a tanto si se analiza también pues esta parte de quienes están al frente de los órganos autónomos. Sí, en buena parte del mundo donde hay organismos autónomos y que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, en Europa, pues que tienen mucho tiempo de existencia, mucho más de lo que en nuestro país, que es de los años 90, lo que vamos a ver es que al autonomizarse, lo que se hace es separarlos del, digamos, del control que tenía los poderes ejecutivos justamente para promover que sus funciones puedan servir a los propósitos que persiguen. La autonomía para eso sirve. La autonomía no quiere decir que no haya reglas, no quiere decir autonomía no es autarquía, no es yo me rijo como quiera. Son reglas que están establecidas en la Constitución y que obligan a estos autónomos a no depender de ninguno de los otros poderes. Por eso son autónomos, pero no autocráticos. ¿Y cómo se nombra a los titulares de esta? Normalmente, pues por el poder representativo, que es el máximo poder representativo del país, que es el poder legislativo, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados. Si hay dudas sobre lo que hacen la Cámara de Diputados o el Senado, pues por eso, por ejemplo, en el nombramiento de los consejeros del INE, pues se han hecho unas reformas para que intervengan personas especializadas que abren una convocatoria, vienen los que quieren ser consejeros, les hacen unos exámenes para ver que tengan efectivamente un perfil profesional y solo después pasan a la Cámara de Diputados a ser nombrados. No se me ocurre una manera en donde podamos tener el nombramiento de los titulares de estos organismos que no sea en el máximo poder de representación, que además es plural, que no está definido por una sola persona. En lugar de que los nombramientos vengan del presidente, de una persona, vienen de una representación plural. Entonces, lo que hay que tener son controles sobre esa representación plural, pero yo no veo de qué manera se podría hacer que fueran no atrapados por intereses políticos. La única manera es que haya una pluralidad en la selección, y esto es lo que ha habido. Claro que se pueden revisar cómo funcionan, claro que se puede revisar su presupuesto, pues para eso dependen de la Auditoría Superior de la Federación. Los organismos autónomos no están exentos de la vigilancia y de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalización del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados. Y Ricardo lo sabe muy bien, no es cierto que no estén fiscalizados. Entonces, si hay que fortalecer la fiscalización, pues que se fortalezca. Claro que sí, bienvenida, pero no atropellando los derechos y pretendiendo. Imagínense que ahora el INE ahora las elecciones volvieran a estar organizadas desde la Secretaría de Gobernación. Pues qué retroceso es eso. Además, iría en contra del artículo 1 constitucional que dice que en derechos humanos no se puede ir para atrás, no puede ser regresivo. No solamente se violaría el artículo, tendría que reformar el 41 constitucional, sino tendríamos que eliminar el artículo 1 que dice que los derechos humanos tienen que ser siempre progresivos. Y es una conquista del 2011. Por favor, sí estamos en una propuesta regresiva. Jacqueline, te interrumpo en este punto. A ver, se ha dicho ya en muchas ocasiones, o se han señalado los vicios de estos organismos autónomos, se ha llevado incluso a distintos análisis. Nos mencionas desaparecerlos, definitivamente no es la solución. ¿Qué debería de ajustarse entonces? A ver, bueno, no sé, o Ricardo, ¿yo? ¿Quieres que yo diga? Adelante, Jacqueline. Mira,
yo tomo dos organismos, por ejemplo, el INE y el INAI, pero me voy a centrar en el INAI. El INAI antes era un instituto federal. Tenía la protección del acceso a la información, la garantía del acceso a la información solo en el gobierno federal, exclusivamente. El legislador decidió que le iba a dar facultades para que pudiera vigilar la transparencia en el poder legislativo, en el judicial, etcétera. Amplía la vigilancia sobre el ejercicio de un derecho. Esto es algo que se llama progresivo, hacer el derecho extensivo a otros organismos, para vigilar a otros poderes. Para eso necesitas un órgano autónomo. No puede ser un organismo de un gobierno vigilando a otro poder. Eso no lo permite las competencias constitucionales. Entonces, si se quiere hacer esto en aras de la austeridad, de que sean menos costosos, etcétera, pues entonces hay que quitarle funciones. Y si le quitas funciones, estás haciendo algo regresivo en materia de alcance de los derechos humanos. Estoy hablando del derecho de acceso, pero lo mismo sucedería con el derecho político al voto libre, secreto, etcétera. Bien, de verdad vamos a me parece hacer una pausa despropósito. en este punto. Vamos a hacer una pausa, Jacqueline, en este punto y vamos a regresar para entrar al bloque de conclusiones, pero además debemos contestar, nos estamos encaminando hacia un gobierno centralista. Será interesante conocer sus puntos de vista. Con eso volvemos. Estamos de regreso en A Fondo. Vamos a entrar ya al bloque de conclusiones, pero antes de que cada uno haga este planteamiento, me gustaría conocer su punto de vista. Empiezo contigo, Ricardo. Nos estamos encaminando hacia un gobierno centralista. Yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno de México están enfocadas primordialmente a ser un gobierno de corte social. Con independencia de que algunos consideren que se están tomando decisiones desde el punto de vista centralista o no. Yo creo que en este tema de los órganos autónomos, primordialmente lo que se pretende es sí concentrar ciertas actividades que hoy por hoy no han dado el resultado que se buscaría en virtud de la creación de estos órganos autónomos y que ha sido, sin duda, la duda de gran parte de la sociedad el nombramiento de los titulares de estos órganos. Lo que decía Jacqueline, sin duda, se toman en consideración a las representaciones populares más importantes de nuestro país, pero ellos también obedecen a intereses partidistas. Y cuando se han creado estas comisiones y estos comités de especialistas de ciudadanos, en algunos casos y en la mayoría de ellos, también obedecen a intereses particulares. Entonces se tiene que buscar un mecanismo mucho más transparente para la elección de los titulares de estos órganos, y por supuesto estar sujeto todos estos órganos como están a la fiscalización, pero cada vez más exhaustiva, porque sin duda la propia actividad de estos órganos autónomos en algunos casos se confunde con independencia y no son independientes, son autónomos del gobierno, pero definitivamente sus deliberaciones y su ejercicio han estado turbias en virtud de obedecer a intereses políticos y también obedecer a intereses particulares de las industrias, de las empresas, que por supuesto ha sido el gran motivo y el gran cuestionamiento del gran colectivo de este país. Yo considero que no se está llevando una tendencia hacia el centralismo de México bajo ninguna circunstancia. Nunca ha habido un presidente tan democrático en la historia de nuestro país como el presidente López Obrador. Bien, de este comentario me voy contigo, Jacqueline. ¿Qué opinas respecto a esta pregunta? Estamos, y ahora abonando aparte de lo que decía Ricardo, ante un gobierno de corte social o centralista. No, es que no, esa es la alternativa. El proyecto del presidente López Obrador ha estado enfocado a beneficiar a sectores más desfavorecidos. Ha estado enfocado a eso. Pero eso no quiere decir que el poder no esté cada vez más centralizado. Y cada vez más centralizado a partir justamente de que se ha querido desmantelar a los distintos organismos que no dependen jerárquicamente del poder presidencial. El poder presidencial aprovecha que tiene una base de legitimidad que surgió de las elecciones, de los 30 millones de votos del 2018, y a partir de eso
quiere concentrar todas las decisiones y por eso le incomoda tanto al presidente organismos que no dependan directamente de su decisión, de su orientación para su política, que puede ser de corte social. Todavía no vemos resultados de esa política de corte social porque ni vemos mejor que se caiga el desempleo, ni vemos que haya mejores recursos. También estamos en una situación difícil. Entonces son dos cosas distintas. La centralización se opone a la descentralización del poder. El presidente López Obrador tiene claramente una vocación centralizadora de las decisiones, pues por eso quieren que vuelva al gobierno y el gobierno sí depende directamente de él. Él puede quitar o poner a un secretario de Estado cuando quiera, porque es su facultad. En cambio, no puede quitar a un titular de un organismo autónomo. Esa es la gran diferencia, más allá de su política social fallida o no fallida. Ya veremos si efectivamente se logra avanzar en ese proyecto del presidente, que es un proyecto que pues se aplaudió efectivamente en el 2018, por eso se le dieron tantos votos al presidente. Fueron votos de confianza, pero eso no quiere decir que no tenga una inclinación hacia la concentración del poder. Bien, la autonomía, una limitación al ejercicio del poder. Y ahora sí, vamos a entrarnos en esta parte de las conclusiones. Empiezo contigo, Ricardo. ¿Cómo podemos concluir ante este tema? ¿Realmente desaparecerlos o no? ¿Cuál es tu conclusión en torno a lo discutido en esta tarde? Con todo gusto, Magda. Yo considero que se tiene que seguir analizando qué organismos sí merecen una reforma profunda, no solamente, insisto, en la elección de los titulares y de los órganos de gobierno de estos órganos autónomos, una fiscalización más exhaustiva y cuáles definitivamente tienen que ser absorbidas algunas funciones por las secretarías de Estado. Sin duda, lo que se busca es tener un gobierno más eficiente, más magro, menos oneroso y que evidentemente cumpla con la función que es los derechos constitucionales consagrados por la propia Carta Magna de nuestro país. Eso no está en discusión. Yo considero que la iniciativa tiene toda la viabilidad cuando todos estos derechos están salvaguardados en la Constitución, que una modificación estructural en la legislación y, por supuesto, en cada una de las instituciones puede hacerla mucho más eficiente en servicio a los mexicanos y no al servicio de un grupo político o un grupo de interés particular. Yo creo que tiene toda la viabilidad, sobre todo, insisto, cuando se trata de prioridades. Las prioridades sociales que ha propuesto el presidente de la República, se pueden ocupar más de 500,000 millones de pesos con la desaparición de alguno de estos organismos en beneficio de los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres en este país. Bien, entonces para eficientar sus funciones, sobre todo en razón de los derechos humanos. Jacqueline, voy contigo. A ver, yo creo que una cuestión es primero los pobres y políticas públicas encaminadas a atender las necesidades y la marginación de grandes grupos sociales de nuestro país. Y otra cosa es la estructura de la organización del Estado mexicano. Los organismos autónomos son organismos de Estado, no son organismos del gobierno y del partido que está en el gobierno. Esto es lo que hay que subrayar. Si hay algún tipo de deficiencias en esos organismos, pues hay órganos fiscalizadores, la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados les asigna el presupuesto. Los legisladores les han dado una cantidad de facultades adicionales al INE, por ejemplo. El INE en 2014 le dieron 72 nuevas facultades. Si te agregan nuevas facultades, tienes que tener más presupuesto para desarrollarlas. Entonces, no es un asunto de que vamos a ahorrar para los pobres. Las políticas encaminadas a lo social, por supuesto que tienen que avanzar, y si hay algún tipo de limitación o de falla en la fiscalización, eso no depende de los órganos autónomos, eso depende de la representación política, la Cámara de Diputados y de su órgano de fiscalización, la Fiscalía Superior de la Federación y, por supuesto, de los ciudadanos. Yo espero de veras que la demanda de los ciudadanos en defensa de los organismos autónomos y en contra de la centralización del poder
vaya a privar y no esta, digamos, propuesta fácil de que los reduzco y es igual a que me ahorro algo, pero se les olvida que es en detrimento del ejercicio de derechos. Vaya debate el de hoy. Ahí tenemos pues ambas posturas. Por una parte, esta defensa de los órganos autónomos, el decir que bueno, se requiere de un análisis extenso. Me parece que en ese sentido son parte de las coincidencias que ambos han tenido. Sí se requiere de hacer un análisis extenso para corregir aquellas fallas que han presentado los órganos autónomos. Sin embargo, por una parte, Jacqueline nos dice, desaparecerlos no es la solución, no se puede cortar de tajo, hay que mejorarlos, sí, pero no desaparecerlos. Por el otro lado, pues tenemos a Ricardo que dice, se tiene que analizar quiénes están al frente y bueno, si es necesario absorberlos, esa sería la mejor solución, pues como parte del objetivo que tiene el gobierno. Al final del día, la mejor opinión siempre será la de nuestra audiencia. ¿Algo más que opinar y que agregar al respecto, Ricardo? Con todo gusto, claro que sí. Sin duda, el ahorro que se pueda llevar a cabo para hacer un gobierno más eficiente y más magro y no seguir teniendo un gobierno totalmente distinto a la congruencia social y a la congruencia que tiene nuestro país, a la realidad que tiene nuestro país, tiene que ser la enorme prioridad. Hoy por hoy se tiene que hacer ese análisis exhaustivo precisamente de estos órganos autónomos, ahorrar lo necesario, porque además la pandemia no nos permite en este momento pensar en otra cosa más que en salvaguardar los derechos que ya están en la Constitución, pero también en cuidar la base más importante que tenemos en este país, que son más de 60 millones de pobres que hemos heredado de los malos gobiernos y las malas decisiones de políticas públicas que se han tomado en consideración con una absoluta ingenuidad, por el desconocimiento de este país. Jacqueline, ¿algo que decir en torno a este tema para poder concluir? Tener en el centro a las poblaciones más desfavorecidas, que hoy en la pandemia son las que están sufriendo más, a pesar de lo que diga el gobierno, eso es una prioridad para todos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es ignorar cómo hemos avanzado en los últimos 30 años en la conquista de derechos humanos. Y eso no tiene nada que ver con los pobres. Los pobres nunca dirían, ay, pues que me den a mí 3 pesos más, pero que quiten la autonomía. No es un dilema autonomía o pobres, por favor, no va por ahí. Son dos temas que se deben de debatir de manera separada e independiente. ¿Qué perdemos con atropellar a los organismos autónomos, con impedir que desarrollen sus funciones? Evaluémoslos más, veamos cómo están haciendo sus funciones, pero no en un discurso muy rápido de es que vienen del pasado y por eso no están desarrollando sus funciones. El INE ha logrado elecciones libres y transparentes y ha logrado la alternancia en todos los niveles de gobierno y sobre todo de manera muy clara en el poder presidencial. Entonces no es que no han servido para nada, por favor. Gracias. Jacqueline, un placer que nos acompañaras hoy en este debate a fondo. Ricardo, como siempre, un gusto también compartir contigo. Gracias. Igualmente, un abrazo. Saludos, Ricardo. Una Magda. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Un abrazo a los dos. Pues ahí lo tiene usted, estas conclusiones al final, dos visiones totalmente distintas. ¿Usted con cuál se queda? La mejor opinión al final del día, ya le decía, es la suya, la de usted que nos está viendo en este momento. Y bueno, llegamos al final de A Fondo y también llegó...